Bueno, muchas gracias, hermanos Mauro y todos los que estuvieron acá ayudándonos con la alabanza, con la música. Es un privilegio, como él decía, y una responsabilidad también abrir la palabra del Señor. Yo quiero seguir con un estudio, con una serie que hemos comenzado hace unos domingos ya y que tiene que ver con las recompensas que el Señor va a dar a sus hijos. Estamos estudiando acerca de las coronas. Saben que la Biblia utiliza esta figura de las coronas, que no son esas coronas que puede usar una realeza o alguien muy distinguido, sino esa que está en la figura ahí, o sea, imagen que hizo la IA de Obdulio Varela, con una corona de laurel o de olivo que ganaban los vencedores de las competencias deportivas en tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando la Biblia hace referencia a las coronas que vamos a recibir, es esa imagen, la de un vencedor en una competencia. Y estuvimos pensando que en el tribunal de Cristo, en ese lugar donde el Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra, va a haber personas que van a sufrir pérdida y otras que van a recibir recompensa. Y la Biblia nos enseña que la diferencia entre unos y otros va a ser la clase de trabajo, la calidad del trabajo que se hizo mientras uno estaba en el cuerpo. Los que hicieron cosas solamente pensando en su promoción personal, cosas hechas en la naturaleza o en la carne, dice la Escritura que van a ser reprobados y su obra va a ser quemada. Pero aquellos que sirvan al Señor con amor, con gozo, con alegría, con el deseo de extender su reino, de amar al prójimo, de glorificar al Padre, van a recibir recompensa. Y son estas coronas. Y vimos ya que en la Biblia se mencionan 5, ¿no? La corona incorruptible, que es la que vimos la última vez, que la van a ganar aquellos que persisten en la piedad, ¿no? El apóstol Pablo dice, todos los que corren en el estadio eh, participan para ganar una corona, pero al final la consigue uno solo. ¿Eh? Y se nos manda a correr de tal manera que la obtengamos. Y Pablo está hablando en ese pasaje en 1 Corintios 9 acerca de la necesidad de una vida cristiana orientada hacia Dios, pero que corra con disciplina, ¿no? Que corra siguiendo al Señor con un objetivo concreto y una actitud que realmente sea como para ganar. Pero hoy vamos a mirar la segunda de esas coronas que la encontramos en Santiago. Vamos a ir a la carta de Santiago para ver la corona de vida. ¿Está? Está la corona de vida, está la corona de justicia, la corona de gozo y también una corona de gloria. Pero nosotros vamos a enfocar hoy en esta corona de vida, como dice ahí. Se menciona en dos pasajes, en Santiago capítulo 1 y también en Apocalipsis capítulo 20, perdón, capítulo 2, versículo 10. Y vamos a leer los dos versículos para tenernos en la mente, pero nos vamos a centrar un poco más en lo que dice Santiago. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo de Apocalipsis dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice el Señor, la corona de vida. Este texto de Apocalipsis está en un pasaje que son las cartas a las 7 iglesias de Asia. Están dirigidas a una iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, ahí, en lo que sería Asia Central ahora. Y el Señor le está advirtiendo a estos hermanos que iban a tener que enfrentar un tiempo de prueba, de persecución seria, ¿no? Salada, dirían los jóvenes. Pero también les está diciendo que aquellos que fueran capaces de perseverar, de resistir en la prueba, salir vencedores, iban a recibir una corona de victoria, una corona de vida, preparada para aquellos que resistan. Y ahí, en ese pasaje, hay varias cosas que nosotros vamos a ver también en el texto de Santiago, ¿no? Se está diciendo que la persecución, la prueba, la adversidad es una circunstancia que van a tener que atravesar, es segura. ¿Eh? No hay duda de que van a pasar por esa situación. Segundo, es una situación que tiene
un objetivo, van a ser probados para ver la autenticidad de su fe. Es una prueba que tiene una duración, ¿no? Dice, van a ser probados por 10 días, y no necesariamente tienen que ser 10 días de 24 horas, pero sí es una figura que nos hace pensar en un tiempo que está acotado, que está determinado su duración desde el principio. Y otra cosa importante es que aquellos que salgan vencedores van a recibir esta recompensa o esta corona de la que queremos hablar hoy. En Santiago, el contexto es bastante similar, ¿no? También eh, está dirigido a personas que estaban atravesando situaciones de adversidad, ¿no? Vamos a mirar lo que dice, si tienen todavía abierto ahí Santiago capítulo 1, lo que dice el versículo 2. Dice, hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que se os falte cosa alguna, ¿no? Y noten cómo otra vez se repiten elementos similares, ¿no? Las pruebas son inevitables, son circunstancias por las que tenemos que atravesar. Las pruebas tienen un propósito, ¿no? Y tienen un final. El Señor tiene un final, una duración determinada. Y, como estábamos pensando, tienen una recompensa. El Señor va a dar a los que salgan vencedores la corona de vida, ¿eh? Este pasaje de, de Santiago, el que leemos al principio, el versículo 12, tiene una particularidad o una diferencia con el de Apocalipsis que enriquece un poco más el análisis, porque Santiago no solamente habla de la prueba, sino también se introduce el concepto de la tentación. Vieron que en ese versículo del capítulo 1 habla de las dos cosas. Y es interesante porque el capítulo menciona al principio, viene hablando de la prueba, como leímos el versículo 2, y después del versículo 12 sigue hablando acerca de la tentación. Y si bien la palabra en la que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, es la misma, tiene connotaciones diferentes cuando se traduce prueba o, o cuando se traduce como tentación, pero es el mismo vocablo. La prueba y la tentación tienen esa particularidad, pero tienen un montón de diferencias. La prueba viene de Dios. ¿Eh? La prueba es para purificar y para fortalecer nuestra fe. Y la prueba tiene que ver con un conflicto externo, con una situación que viene de afuera. La tentación viene de Satanás. ¿Mm? Es para que nuestra fe decaiga, sea destruida o nuestro testimonio sea arruinado, pero el conflicto en la tentación es interno. A veces hay una seducción, como vamos a ver, que viene del exterior, pero el verdadero problema, la lucha, está en nuestro interior. Así que ambas cosas tienen que ver con este pasaje que nosotros vamos a ver, tanto la tentación como la prueba. Yo creo que Santiago las, las coloca juntas ahí en este capítulo, porque a veces en la vida real una misma situación puede ser una prueba, puede ayudarnos a fortalecer o a purificar nuestra fe, o puede hacer que nosotros miremos para el lugar equivocado y tomemos una decisión errónea y cometamos un pecado. Por ejemplo, para usar una figura bíblica, aunque podríamos imaginar algunas situaciones cotidianas nuestras. Pero vamos a poner un ejemplo de la Biblia. Abraham, en su periplo hacia la tierra prometida, tiene que ir, o él va porque quiere, a un lugar donde había un rey. Y él, como se da cuenta, como todos nos damos cuenta, que su esposa era muy hermosa, dice, capaz que este lugar a donde vamos, la gente es tan mala que decide tomarte a vos, ¿no?, como esposa y a mí me matan, ¿no? Entonces vamos a ir y vamos a decir una cosa. Vamos a decir que sos mi hermana, entonces ahí nos podemos proteger, ¿eh? No sé qué estaba pensando Abraham bien de cómo iban a salir las cosas. Pero acá tenemos una situación en la que la fe de Abraham es probada. No podemos criticar la fe de Abraham nosotros porque
por algo se le llama el padre de la fe, y por algo estuvo dispuesto a ejecutar a su propio hijo. Tenía la convicción de que Dios se lo podía devolver aún de la muerte. Sin embargo, en esta circunstancia, frente a esta situación que parecería mucho más o mucho menos terrible, él dijo, yo me voy a cubrir, ¿no? Y frente a una prueba de su fe, ¿no? Él, en vez de confiar en la promesa que Dios le había hecho, que todavía no se había cumplido, él decidió decir una mentira o una media verdad, porque en realidad después dice, no, lo que pasa es que ella es medio hermana, hija de no sé quién, está. Entonces, un mismo suceso, un mismo hecho, puede ayudarnos a purificar nuestra fe, a aprender a confiar más en Dios y a depender de Él, o puede que nos corra para el costado o nosotros decidamos hacer algo que desagrada a Dios, ¿no? Entonces hay como un juego de las dos cosas ahí. Y vamos a pensar un poquito en esta situación. Pero lo que tienen en común tanto la tentación como la prueba, aunque tienen todas estas diferencias, es que si uno logra salir adelante, vencer la prueba y la tentación, entonces recibirá la corona de vida. Y ahí dice, ¿quiénes son? O primero, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste la corona de vida? Es una recompensa para los que perseveran bajo la adversidad. Nosotros estamos pensando en coronas que recompensan actitudes, ¿no? Acciones de nuestra vida. No necesariamente servicio completo, ¿no? O concretos. No es una corona que se le va a dar para los que preparan el desayuno de la escuela dominical o para los que dan la clase. Es para actitudes de la vida cristiana. Y esto tiene que ver con perseverar, salir adelante, tratar de resistir la tentación y de superar la prueba. ¿Tá? Y vamos a ver eso, ¿cómo se obtiene? Se obtiene cuando somos capaces de superar la prueba y de soportar la tentación. El versículo 12 está ahí como una bisagra, habla de la prueba y de la tentación. Y nosotros vamos a mirar las dos partes o a intentar ver qué significa. Primero dice acá que es para los que perseveran. Eh, Perseverar, ¿no? Tiene que ver con mantener la fidelidad en el tiempo. Eso es perseverar. Es ser fiel, vamos a ver, o ser leal, para usar otra palabra, a una causa o a una persona, sin importar las circunstancias. Quizás el ejemplo más cercano, más cotidiano que tenemos es el voto matrimonial, ¿no? Una relación de matrimonio es un pacto entre dos personas de fidelidad mutua, ¿no? Entonces uno se guarda para la otra persona, no importa lo que pase, ¿no? Y también nos habla de duración, porque es un pacto que tiene que mantenerse en el tiempo, hasta el final, hasta que la muerte nos separe, como dice el dicho, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí estos dos conceptos. Por un lado, la calidad, que es esa fidelidad o lealtad que se mantiene sin mirar las circunstancias, como cantábamos recién. No importa lo que pase, yo mantengo mi lealtad hacia la persona con la que me comprometí. Pero no solamente eso, sino que es un pacto que quiero mantener hasta el final de mis días o hasta que el Señor venga. Y eso también nos habla de perseverar. Es calidad y es cantidad o duración en este caso. Así que cuando pensamos en ese concepto de perseverar en la adversidad y miramos las pruebas, estamos hablando de mantenernos aferrados al Señor, aunque las circunstancias sean difíciles. ¿Eh? Pienso en el ejemplo de Job, ¿no? Si pensamos en alguien que le tocó padecer un montón de cosas difíciles, todo el espectro de complicaciones, podemos pensar en él, ¿no? Un hombre que sin duda era destacado por Dios, por su vida, por su santidad, por su compromiso, por un montón de cosas que el Señor le hace ver a Satanás, y sin embargo sufre un montón de reveses en su vida, familiares, económicos, de salud, de todo. Pero dice una cosa bien importante el texto. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿no? Quiere decir que ser fiel y perseverante implica rechazar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida o culpar a Dios por algo que Él está haciendo como que lo estuviera haciendo mal. Y también
la fidelidad tiene que ver con negarse a salir de la situación o a buscar atajos con cosas que estén por fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, mantenerse dentro del camino de la voluntad de Dios, como hizo el Señor. El Señor fue tentado en el desierto, pero él resistió la tentación y para usarlo dijo, yo no puedo salir de lo que está escrito, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, ¿no? De manera que ahí nos habla un poco de lo que tiene que ver con esto de mantenerse firmes en la tentación, fieles, leales, perseverantes hasta el final. Y Job decía, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y que al final, después deshecha hasta mi carne, todavía he de ver a Dios. Vamos a pensar un poquito en la segunda pregunta. ¿Y quiénes recibirán la corona de vida? Entonces, pensamos en estos dos aspectos, el que supera la prueba y el que soporta la tentación. Ya había adelantado al principio que la prueba tiene que ver con esto de examinar la autenticidad de algo, de probar algo para ver si realmente es lo que dice ser. Y cuando la prueba se pone, cuando la fe, perdón, se pone a prueba, es para verificar su autenticidad y para aumentar su pureza. Es interesante que el apóstol Pedro usa esta figura en la primera carta y él dice que nuestra fe es sometida a prueba de la misma forma en que el oro es purificado, ¿no? Si ustedes después pueden recordar el pasaje que está en primera Pedro capítulo 6, perdón, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en el cual vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? La prueba es una herramienta que Dios usa para probar y purificar nuestra fe, para hacerla más valiosa. El oro se somete a este proceso, se derrite para que las impurezas puedan ser removidas. Y el oro que surge de ese proceso es más puro y más valioso que el que estaba antes. La fe es similar. Cuando nosotros somos probados, cuando enfrentamos una dificultad que nos obliga a confiar en Dios, a caminar, como decía esa canción preciosa que cantamos, sin confiar en los sentidos, entonces vamos a aprender a conocer más al Señor y a depender de Él. Como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque los labrados no den mantenimiento, si no haya vacas en las corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque estoy seguro, ¿no?, de que Él es poderoso, como dice Pablo, para guardar mi depósito. Yo creo en Él y confío en Él. Aunque las circunstancias parecen decir otra cosa, mi confianza está puesta en el Señor. Las pruebas son una herramienta de Dios y las pruebas son un evento que seguramente vamos a tener que pasar en nuestra vida cristiana, ¿no? Seguramente en el verdadero sentido de la palabra, no hay sombra de duda de que si somos hijos de Dios vamos a tener que atravesar pruebas. Santiago lo dice de esa manera, Pedro también, toda la escritura dice. Acá no dice, bueno, si a alguno le toca pasar por alguna circunstancia, si alguno de repente liga mal y tiene que atravesar una situación difícil, acuérdese de lo que le digo. Dice Santiago, cuando se hallen en diversas pruebas, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice que tenemos que gozarnos, ¿no?, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es un poco raro porque la prueba es un conflicto, la prueba produce una sacudida del piso, la pérdida de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, de la salud, de repente el sostén económico. ¿Cómo puede ser eso, una tribulación, algo que me preocupa, un motivo de alegría? Bueno, primero por esto, porque es Dios el que está provocando esa circunstancia, ¿no? Dios te está permitiendo pasar por una circunstancia que te va a ayudar a que le conozcas mejor, si sabes mantenerte mirándolo a Él. Segundo, porque por medio de ese propósito tu fe va a ser fortalecida. Tercero, porque el Señor sabe, ¿no?, cuánto tiempo va a durar. Siempre que nos habla la Biblia de la prueba, habla
de que esto va a ser algo que tiene un fin. Nunca vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. No es para destruirnos, es para purificarnos. ¿Eh? Así que reconociendo el origen y el propósito de las pruebas, vamos a saber gozarnos en esa situación, porque la prueba, como hemos leído, produce paciencia. La paciencia, dice acá, prueba, perdón, voy a leer porque si no, en Romanos 5 tengo acá, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Somos bienaventurados porque por más intensa que sea la prueba, sabemos que un día va a pasar y si somos vencedores, si somos capaces de superar esa prueba, entonces el Señor nos va a dar la corona de vida. Pero también necesitamos estar preparados para soportar la tentación. Y en los versículos 13 al 15, ahí se nos habla de otro aspecto en lo que a veces nuestra fe también tiene que ser, resistir. Vamos a leer el pasaje. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que acá estamos hablando de la misma palabra que se traduce de una forma distinta, pero tiene muchas diferencias. Ya veíamos que la prueba viene de Dios, que tiene el propósito de purificar y fortalecer nuestra fe, y que además es un conflicto, perdón, externo, ¿no? Es algo que ocurre en nuestra vida, una circunstancia que pone a prueba nuestra fe. Pero acá se está hablando de algo que tiene que ver también con nuestro interior. Tiene que ver con la seducción del pecado o la solicitud al mal, ¿no? Una incitación de hacer algo que sabemos que es pecado, que desagrada a Dios, que no podemos hacer. Gracias. Mm. Por eso Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Vieron que también la tentación es un evento seguro en nuestra vida. Así como es seguro que vamos a atravesar pruebas, también es seguro que vamos a ser tentados. Jesús fue tentado, ¿no? Y la tentación o el ser tentado en sí no es algo que sea malo en sí mismo, ¿no? El problema con la tentación es cuando cedemos a ello. Pero acá se nos está llamando a resistir. Y dice, ninguno diga que es tentado de parte de Dios, ¿no? Dios no puede incitar a nadie a hacer algo malo. Lo que pasa está en nosotros. ¿Eh? Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos, esa palabra concupiscencia tiene que ver con los deseos sensuales de nuestra naturaleza pecaminosa, un deseo intenso de hacer algo que es malo, ¿no? De comerse un postre cuando uno está a dieta, y ¿no? Esas cosas que uno a veces le cuesta resistir, te llama, ¿no? Como con una voz ahí interna que escuchás en tu mente, pero lo que pasa ahí, Santiago, es que está el estímulo exterior, puede ser algo que esté pasando a nuestro alrededor, que veamos o que sintamos, que despierta un pensamiento, un sentimiento que está en nuestra mente. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Y usa una figura que tiene que ver con la pesca, ¿no? Hay algunos que les gusta pescar y saben que para conseguir atrapar un pescado tienen que poner en el anzuelo una carnada, ¿verdad? Y esa carnada está pensada para seducir al tipo de bicho que quieren pescar. Yo no sé nada de pescar, pero
he visto que si van a pescar determinados peces, es una carnada, y si van a pescar otro pescadito, otra carnada. Y Santiago dice eso, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Porque cada uno de nosotros también tenemos diferentes cosas que nos seducen. A algunos de repente no les importa demasiado una determinada cosa, ¿no? Tener bien o tener plata, tener otro auto, lo que sea, lo que tiene que ver con lo material o lo que tenga que ver con lo sexual o lo que tenga que ver con otro tipo de vanagloria. A algunos capaz que no le importa, pero a otros sí. Y ese deseo exterior estimula nuestra mente, nuestra naturaleza pecaminosa y nos lleva a pecar. Entonces cada uno tiene que tener cuidado de su propia cosa. Ese es el primer aspecto de la tentación, la seducción, ¿no? Está ese llamador, esa carnada, esperando a que nuestros malos deseos se despierten y empiecen a querer tener eso. Pero no pasa solamente por ahí. Eso no es el problema. El problema es cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros a veces vemos algo que nos llama la atención, ¿no? Algo que nos incita. Ahora, ¿qué hacemos con ese pensamiento? Con ese primer destello de hacer algo malo en nuestro corazón. Si lo apartamos de nuestra mente, ¿no? Bueno, ahí seguimos camino y nos libramos de un tropezón. Pero si ese pensamiento de hacer algo malo permanece y empezamos a carburar la forma en que podemos cometer ese pecado, ¿m? Y bueno, y no ser descubierto, obviamente, entonces estamos dando pasos hacia adelante para una caída. Empezamos a trabajar todavía en nuestra cabeza la forma en que vamos a hacer algo que sabemos que no tenemos que hacer. Pero pero eso tiene que ver con lo que dice acá, con la concepción, ¿no? Como si fuera un embarazo. Está la idea, pero ahí después empieza a trabajar nuestro corazón para llevarlo a la práctica. Y después el pecado es directamente consumado. Entonces ahí el pecado deja la esfera de la mente de ser una idea, un pensamiento, un plan, para convertirse en algo concreto, en una acción. Y ahí después trae las consecuencias, porque las consecuencias también dejan de ser potenciales por el pecado que hemos cometido y se hacen muy reales en nuestra vida, ¿no? Podemos pensar en el ejemplo de David y lo que pasó con Betsabé, ¿no? Él fue tentado cuando vio a esa mujer que no era su esposa, ¿eh? Estuvo pensando la forma en que podía hacer las cosas y después de ocultar el pecado, etcétera, y después todo eso trajo una consecuencia terrible. Ahora, ¿cómo podemos vencer en la prueba y en la tentación? ¿Ah? Y ahí está la clave de la cosa. ¿Cómo podemos ser vencedores? Santiago nos habla que para soportar la prueba, o para, como puse ahí, superar la prueba y soportar la tentación, hay una misma receta. ¿Ah? Y tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 16, ya en el último punto, que es los desafíos que nos presenta la corona de vida. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos obtener esa corona? Dice el versículo 16, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Un pasaje riquísimo para analizar, que tiene un montón de cosas. Alguna de ellas el otro día habló papá de esto, de la palabra de Dios como un espejo que nos ayuda a ver nuestro mal, como cantábamos nosotros cuando éramos niños en la escuela dominical. La palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios que es la única que tiene el poder para sobreedificar nuestra vida. Eso es lo que puede cambiar el destino de esta batalla. Tanto la lucha de la tentación como la lucha con la prueba. Oír la palabra y ponerla en práctica, ¿no? Oír, recibir y vivir la palabra. Y solo menciono 3 cosas que dice este pasaje sobre la palabra. Dice que la palabra nos hace nacer cuando creemos en ella, ¿no? Si creemos en la palabra, entonces nacemos de nuevo. Y la Biblia dice que cuando uno recibe el mensaje del Evangelio y lo cree, entonces comienza una vida nueva. Y quizás acá haya algunas personas que estén escuchando el mensaje o que lo estén siguiendo por la transmisión, que todavía no tienen esta relación, este vínculo personal con el Señor. Y pueden haber escuchado de Dios, pueden haber leído alguna parte de la Biblia o escuchado algunos mensajes. Pero lo que realmente cambia el destino de nuestra alma es depositar nuestra fe en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. El mensaje del Evangelio dice que nosotros somos condenados porque pecamos, porque desagradamos a Dios con nuestras acciones y pensamientos. Pero también dice que Dios envió a su Hijo para que diera su vida y de esta manera poder salvarnos a nosotros. El juicio que nos correspondía fue pagado por el Señor Jesús en la cruz. Y si nosotros creemos en Él, su sangre derramada nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con Dios y nos abre una entrada a su gloria. Si creemos eso, nacemos de nuevo, tenemos una vida nueva. Pero también dice el pasaje que la palabra nos hace crecer, si la recibimos con mansedumbre. Y esto tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra de Dios, con la humildad en reconocer lo que la Biblia nos dice. A veces uno puede leer alguna cosa o escuchar algún mensaje, alguna exhortación que está diciéndonos, está mal lo que haces. Y uno puede reaccionar con enojo y rebeldía y decir, a mí no me importa eso, yo voy a hacer lo que estoy haciendo. Eso no nos va a ayudar a crecer. Para poder crecer, uno tiene que ser manso frente a la palabra de Dios y reconocer su error y aceptar lo que Dios dice. Y para vencer, para salir adelante, tenemos que ponerla en práctica. No sirve para nada escuchar la Biblia, no sirve para nada conocerla incluso de memoria si nosotros no somos capaces de hacer lo que dice. Lo que realmente cambia el destino de nuestro conflicto, sea en la prueba o sea en la tentación, es conocer de la Biblia, pero sobre todo ponerla en práctica, ¿no? Vivir lo que la palabra de Dios dice. Así que este es el desafío para nosotros en esta noche. Sepamos que si estamos en Cristo, nos va a tocar atravesar tanto pruebas como tentaciones. Sabemos que unas vienen de parte de Dios, son para purificar nuestra fe, otras vienen del enemigo y son para destruir nuestra vida, agitando nuestra naturaleza pecaminosa para que hagamos cosas que desagradan a Dios. Pero también sepamos que podemos salir vencedoras o vencedores en ambas batallas, si somos capaces de conocer a Dios, de escuchar su palabra y de ponerla en práctica. Seremos, dice Santiago, bienaventurados en todo lo que hacemos, ¿no? Recibiremos la bendición, dice otra versión, de practicar su palabra. Así que para ser vencedores en la prueba y en la tentación tenemos que apropiar esta verdad, vivir la Biblia, ¿no? Ahí hay un coro de un viejo himno que dice eso, ¿no? Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia. De Dios es el don y es el secreto de la victoria. Que Dios bendiga su palabra.